Vamos a continuar ya revisando el editor de texto. ¿Quiénes tienen acceso en este momento a su computador? Y les voy a compartir la pantalla para del Microsoft Word, ¿no? Permítanme un ratito. Compartir. Listo. ¿Sí lo visualizan? Sí. Ya. Bien, una vez que ya tenemos hemos revisado la parte introductoria de lo que es un paquete ofimático, el primero que vamos a revisar es el Word, el que permite editar de textos. Word es un paquete que tiene una interfaz orientada a ventanas, entonces todo se despliega a través de ventanas. Y cada ventana tiene asociado una serie de actividades comunes. Por ejemplo, en la parte de archivo está la parte de configuración de lo que nosotros visualizamos o podemos configurar tareas como el menú, el tiempo de grabación de la grabación automática de los archivos que estemos generando. Podemos incrementar librerías, incrementar eh, paquetes de ortografía o algunas fuentes extras que usted requiera. Todo eso lo hacemos en la opción de archivo. En la parte de inicio ya tiene que ver con la parte de creación o generación del documento. Entonces, repitiendo, en la parte de archivo tenemos todo lo que tiene que ver con el inicio mismo del paquete. Y de entrada, lo que a nosotros nos aparece es el diseño de ciertas plantillas que se encuentran preestablecidas. Si usted, por ejemplo, ya necesita hacer una hoja de vida, no es que va a empezar de nuevo. El Word le dice, vea, yo tengo una plantilla, quiero utilizarla. ¿Sí? O quiere un calendario, o tiene una plantilla de un memo o de un oficio. Toda esa información está abierta para que usted simplemente dándole un clic lo pueda visualizar y complementar. Entonces esa es una ayuda que le da el Word para justamente lo que habíamos conversado anteriormente, es el proceso de creación de documentos. Ya tiene una ayuda. En el caso de que usted necesite generar una plantilla, también lo puede hacer. O simplemente es un documento nuevo. Entonces ahí tiene la alternativa de entrada. Por defecto se crea el documento nuevo. Adicional a eso le aparecen todas las archivos que recientemente usted los abrió y los puede recuperar. Aquí existe un proceso de recuperación. Las nuevas versiones de Word lo que hace es que cuando hay un corte de energía, automáticamente hay un buffer que lo que hace es recuperar el archivo en el cual estuvo trabajando, y hay un proceso de autorrecuperación que es configurado y que viene por defecto, pero más allá de ese proceso de recuperación, porque si usted no
no le va a recuperar. Entonces siempre hay un proceso previo de recuperación para generar este proceso de autorrecuperación. Entonces, por defecto este viene configurado o lo puede configurar para que sin necesidad de que usted esté grabando cada rato en plano, un segundo plano, usted la propia herramienta le vaya grabando en el caso de que usted se olvide de hacerlo. Entonces aquí tiene la opción en archivo de nuevo, generar nuevo archivo, de abrir alguno existente. Existe la opción de guardar y guardar como. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Quién me podría indicar, si las personas que utilizan el Word, cuál es la diferencia entre guardar y guardar como? Tal vez, bueno, yo no utilizo mucho Word, pero guardar como de pronto ya es darle un nombre al archivo. Y guardarlo, pues una vez que ya está el archivo con nombre, solo guardas los cambios que vas haciendo. Exactamente. Es correcto lo que menciona. Cuando usted se desea generar una copia, es decir, desea generar una versión diferente del archivo con el cual está trabajando, y tendría dos versiones, la anterior y la nueva con las modificaciones. Entonces ahí hace uso de esta opción de guardar como. Pero si usted no desea tener un respaldo del archivo con el cual está trabajando, simplemente desea tener el mismo archivo, haría uso de la opción guardar. Y la opción de guardar como también se utiliza bajo la alternativa de que puedo guardarle bajo un formato diferente. Por ese hecho que puedo ir de versiones anteriores a versiones superiores, o versiones superiores a versiones inferiores. Entonces lo que hago es guardarle en un formato estándar, y el que le permitiría es tener esta opción de guardar como, porque aquí le indica dónde debo instalarle, dónde debo guardarle, perdón. Entonces aquí obviamente la alternativa del paquete de herramienta ofimática, que es el OneDrive, es decir, yo le guardo en mi repositorio que automáticamente se crea, o un sitio propio que yo tenga, que puede ser el que yo haya definido, ¿sí? O una carpeta compartida. Entonces tengo la opción de guardar, selecciono el archivo donde lo voy a hacer, ¿sí? Busco la parte de examinar, ¿sí? Permítame un ratito mientras se abre esto. Ya, le dice dónde lo voy a guardar. Una vez que selecciona dónde lo va a guardar, existe la alternativa de en qué formato lo voy a hacer. Entonces mira que aquí existe una cantidad enorme de formatos, precisamente por ese proceso de portabilidad que quiere darle al archivo. Porque si usted no hace uso de esto y le guarda el que viene por defecto, está asociada a la versión sobre la cual usted genera o utiliza el documento. Entonces aquí usted puede ver que le guardo como un documento de Word cualquiera, ¿sí? Entonces eso quiere decir que lo puede recuperar en cualquier editor de texto, o le puedo grabar bajo un documento de Word 97 o 2003, dependiendo de la versión en la cual se encuentra, o lo puedo grabar como macros. Entonces esta alternativa también es importante. Cuando usted trabaja ya con macros dentro del Word o dentro del Excel, entonces el archivo ya tiene una característica específica. De hecho ahí se genera el icono con un recuadro que le indica que este archivo tiene macros, para que usted identifique del archivo normal. La otra es que puede guardarle como PDF, ¿sí? O lo puede guardar como un simple archivo de texto, ¿sí? Normalmente cuando usted necesita trasladar cierta información a hojas, a bases de datos, entonces normalmente se escoge este formato PDF o texto sin formato. Dependiendo de las necesidades con las cuales usted esté generando el documento, usted le puede guardar bajo estos formatos. Entonces ahí hace uso de la opción de guardar como. Y es más, la alternativa del OpenOffice también se encuentra por acá. Entonces yo le decía que cuando nosotros trabajamos en un editor, en una herramienta, y lo vamos a trasladar a otra, entonces hay que hacer un proceso de conversión, que es el momento de realizar el guardar como nos permite realizarlo. Entonces todas estas alternativas los puede utilizar con esta opción de guardar como. Aparte, si usted desea guardar en el mismo formato, es lo que decía su compañera, es decir, tengo un respaldo
del documento anterior con una nueva actualización de lo que haya modificado el documento. Pero adicional a esto existe esta funcionalidad de acá. Entonces, eso es la opción de guardar como. Entonces hay un proceso de búsqueda y luego la utilidad de cambiar el formato que por defecto lo tiene el editor de texto si no hago uso de esta alternativa. La otra opción es de imprimir. Esta opción de compartir es lo que yo le indicaba. Eso implica de que tengo que guardarle sobre mi unidad de almacenamiento común y le doy acceso a la otra persona para que con el usuario que le establezco, digo, tenga acceso a mi documento y los dos podemos trabajar inclusive simultáneamente sobre el mismo documento y ya no necesariamente que el uno le haga cambios y el otro tenga que yo ejecutar mis cambios y luego mandarle para que él a su vez haga sus cambios, sino que de forma simultánea podría trabajar de esa manera. La otra es de exportar. La opción de exportar es la que me permite crear, ¿sí? Documentos PDF, cambiar el tipo de archivo con la alternativa que vimos anteriormente, ¿sí? La opción de cerrar, ¿sí? Pero hay una opción que le permite en este caso, en la parte de opción es la de opciones, ¿sí? De hecho, aquí hay una cuenta, hay un comentario donde le dan la información de las características que le gustaría colocar sobre su documento, ¿sí? Pero la que realmente más podría usted utilizarla es esta opción de opciones, donde le da las características que lo menciono, ¿no? Entonces le dice la apariencia aquí, el tipo de letra que viene configurada por defecto, usted lo puede cambiar, ¿sí? Dónde desea grabar, cuál es el que usted desea que aparezca en sus documentos, ¿sí? Todo eso lo puede configurar en general, en presentación, ¿sí? Qué ventanas usted desea ir incorporando, el idioma que selecciona, todo eso lo configura aquí. De hecho, por defecto ya viene uno configurado, pero en algún momento a mí me ha tocado que me voy a un editor de texto de otro equipo y resulta que tiene configurado el inglés. ¿Sí? Entonces usted tiene que incorporarle el español o configurar el español. Entonces, ¿dónde lo hace acá? Lo hace en estas alternativas. Y esta parte de centro de confianza es cuando usted necesita incorporar ciertas librerías adicionales que no se encuentran dentro de su paquete. Sí. La parte de barras de acceso rápido es otra de las alternativas, ¿no? Las barras de acceso rápido son aquellas que están establecidas en esta parte superior. ¿Sí? Entonces ya no tengo que necesariamente irme a la opción, a una determinada acción a la cual está asociada esa actividad, sino que le establezco en la parte superior de entrada sin necesidad de hacer un doble acceso, sino que le tengo directo. Eso es lo que aquí se conoce como de acceso rápido. Entonces hay ciertas tareas que se encuentran aquí definidas que dependiendo de la tarea o de las actividades que tú realices le puede simplemente aquellas que son más frecuentes que utilice le coloque en esta barra, que es diferente a la ubicación normal que tendría esa opción dentro del menú. Igual personalizar la cinta de opciones, que es la con la cual por defecto nos aparece, pero usted podría igual, aquí le aparece todas y usted habilita o deshabilita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no tengo la barra programador, ¿sí? Pero le deseo activarle, simplemente lo que hago es habilitarle en este momento y me va a aparecer lo que antes no tenía. Y si desea desaparecer las diferentes opciones, de esta manera usted podría realizarlas, ¿sí? ¿Ya? Entonces mire que en este momento apareció la barra programador que no le tenía, ¿sí? Entonces la barra programador y ahí aparece lo que son las macros, lo que yo le decía, ¿sí? Entonces aquí hay el lenguaje de programación que está asociado a la parte de programación de macro, que es Visual Basic, pero adicional existe otros mecanismos de aprobación de macros, y que es simplemente grabar las actividades que usted ejecuta bajo un nombre y luego le asocia a través de un botón que le incorpora dentro del documento para que eso se repita simultáneamente. Esto lo hacemos tanto en Word como en Excel.
Bien, entonces volviendo a esta parte, entonces aquí siempre trabajamos con ventanas y cada ventana está asociado a una opción. La primera que hemos revisado es la parte de archivo donde usted configura la presentación, las opciones, los procesos de recuperación, las de grabado, la incorporación de librerías en esta primera. Y ya cuando usted desea necesariamente empezar a editar el documento, entonces sí se va a la barra de inicio. Entonces en la barra de inicio tiene incorporado ciertos ciertas opciones relativas a ese proceso de inicio del documento. En la primera sección está el famoso portapapeles, donde están las opciones de las operaciones de insertado, borrado y copiado. Entonces, que están definidas de acá. Entonces, copiar formato, copiar simplemente, cortar y la de pegado. En la parte de pegado existe el famoso pegado especial, porque a la opción de pegado usted puede asociarle ciertas actividades. Solamente copio formato, solamente copio el texto o copio con todo formato y texto. Esas son las alternativas que podría tener en la parte de pegado. Luego el tipo de letra con el cual voy a trabajar. Aquí todas las librerías que se encuentran cargadas. Siempre le va a aparecer la que usted establece, que establece el Word, que es Calibri del tamaño 11, el que viene por defecto, pero usted podría cambiar. Si usted desea que siempre utilizar Arial, entonces tendría que irse a la opción de archivo y le quita esta configuración inicial y le pone Calibri del tamaño que usted desee, no necesariamente 10 o 11. Entonces ahí empieza usted a generar una especie de plantilla que es la que va a quedar como tarea pero ya aplicando las normas APAS. Las normas APAS le dice, usted tiene que utilizar no Calibri, tiene que utilizar 10 y de tamaño de 11. ¿Ya? Entonces ahí le dice, va y le configura y lo establecería ya por defecto que siempre va a empezar con ese tipo de letra y con ese tamaño. Luego viene la opción de formateo del texto que usted está ingresando. Entonces para ello voy a colocar un nombre aquí. Introducción. Introducción a Word. Ya. Entonces aquí hay las ayudas, ¿no? Las ayudas. El botón derecho siempre va a ser una ayuda o soporte para lo que usted va a ejecutar en cualquier ámbito, porque dependiendo de dónde se encuentre, en qué ventana se encuentra, van a estar asociadas tareas que tienen que ver con esa ventana. Ya, en el caso de hoy, que estoy en la parte de edición, me va a aparecer la, la ayuda de copiar, de pegar, ¿sí? Opciones de pegado. ¿Sí? Pero si yo me voy a otra parte del texto del documento que estoy generando y doy botón derecho, me aparecen otras alternativas. ¿Sí? Entonces vengo acá y coloco la modificación. Entonces aquí yo podría hacer uso de hecho, estas herramientas ofimáticas basadas en Microsoft tienen diferentes caminos para hacer una misma acción. Entonces la una es a través de comandos. Si yo digito, por ejemplo, control C sobre el texto seleccionado y me ubico en otra parte y digito control V, me va a dar la copia del documento. ¿Sí? O la otra es cuando digite control X, me corta el documento y me voy a otra parte de la sección y puedo digitar el control V y me vuelve a pegar el mismo documento. Lo mismo podría hacer haciendo uso del botón derecho. Selecciono, doy botón derecho y me dice qué desea. Le digo quiero copiar. Me ubico en otra parte, lo vuelvo a dar el botón derecho y le pongo pegar. Y en la opción de pegado me dice, si usted se va ahí, la ayuda que le dice con todo el formato, o solo texto, o solo la letra, o es una imagen. Depende de cómo usted desee pegar. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita tengo un pequeño inconveniente del, en la edición del documento, por eso está medio, me está apareciendo unas ventanitas que no deberían aparecer. Entonces esperemos que reaccione el editor. Pero
Lo importante aquí, por favor, es este concepto de ventanas. Eso aplicable al Word, al Excel, al PowerPoint, a todo. Donde, dependiendo de la sección donde yo me ubique, siempre tenga como aliado el botón derecho. Entonces voy a volver a digitar, le digo control V. Entonces voy, botón derecho y le digo copiar. Me ubico en la parte de más abajo, doy botón derecho y tengo las opciones de pegar. Las opciones de pegar, ¿sí ven? Entonces aquí le tengo mantener el formato del origen, pero también puedo combinar texto, o puedo guardarle como imagen, o puedo solamente copiar el texto. Entonces si yo le doy esta alternativa de copiar como imagen, por ejemplo, va a ver que esto se convirtió en imagen, ¿sí ven? Ya no es texto. Entonces, y la diferencia es que al ser imagen, yo le puedo tratar como un objeto, le puedo modificar, etcétera, etcétera, puedo hacer un montón de cosas, pero ya depende de lo que usted desea. Simplemente vea la funcionalidad de esto nada más. Entonces, para hacer una misma acción, repito, hay algunas formas mediante las cuales puede ejecutar esa actividad, considerando que la interfaz del Windows nos da esa facilidad. Entonces, para usuarios novatos o que están empezando con el uso del Word, lo ideal es utilizar esta parte de botón derecho para desplegar las opciones, y aquel que ya tiene una cierta experticia, entonces los comandos, que es el control C, el control V, el control X para copiar, pegar y cortar, lo puede también utilizar. Entonces en esta parte de edición se utilizan esas tres operaciones que facilitan la redacción del documento. Ahora, adicional a eso, ¿sí?, yo puedo copiar formato, ¿sí? Entonces, ¿formato qué es? Yo le digo, quiero esto de tipo de letra esta, ¿sí?, y le digo que el tamaño me modifique, le digo que sea un poquito más grande, entonces voy y selecciono 18, y quiero que sea negrilla, y es más, quiero que sea cursiva, y adicional a eso quiero que me coloque me subraye, ¿ya? Entonces, este es el formato al texto que estoy ingresando. Pero si eso deseo trasladarle luego a una frase idéntica, que lo voy a repetir más adelante, entonces no tengo que hacer los 4 pasos o 5 que involucró dar formateo a este documento. Entonces me voy a copiado de formato y simplemente señalo sobre el texto que me copie toda esa acción, y tengo el mismo efecto o las mismas acciones que hice anteriormente en el nuevo texto. Entonces de esta manera yo inclusive podría también, aparte de eso, en esta misma opción de fuente, aumentar el tamaño sin necesidad de irme a la alternativa anterior. En este icono del signo en mayúscula, yo le puedo decir aumenta el tamaño, ¿sí ve? Y no necesariamente hago uso de la barra donde me despliega los diferentes tamaños, sino que automáticamente, sin necesidad de hacerlo, me voy acá y voy aumentando o voy disminuyendo, ¿ya? Aquí hay un proceso de transformación de todo mayúsculas o todo minúsculas. Entonces digo, quiero que todo sea mayúsculas o que todo sea minúsculas, ¿ya? También lo puedo hacer. Puedo incorporar o puedo subrayar ciertos textos. Entonces me voy a la parte de opción de subrayado y coloco con qué deseo subrayar el color de ciertos textos. Entonces cuando usted revisa un documento, dice, bueno, voy a colocar ciertos textos donde debe poner un interés o considerar relevante, entonces lo puede subrayar, lo mismo que hacemos de forma manual cuando nosotros revisamos un documento. Y una cosa es subrayado y otro es el color del texto que puedo colocar sobre una frase o una palabra. Entonces puedo seleccionar todo o cambiar todo y puedo colocar diferentes colores, ¿sí? Cuando yo no encuentro en la paleta de colores los que se encuentran ahí predefinidos, existe la alternativa de seleccionar más colores y puedo inclusive darle una cierta personalización, ¿sí?, donde establezco qué es, si quiero algún efecto inclusive adicional que podría
colocar sobre el color del texto, ¿ya? Entonces todo eso lo hace en esta parte de fuentes. O también existe esta alternativa de un tipo de letra, el WordArt, que antes se manejaba y que hoy las nuevas versiones le siguen manteniendo, donde se puede colocar ciertos efectos de sombra, de reflejo, de iluminación sobre el texto que usted está realizando. Eso ya más depende del diseño que usted le quiera dar, o lo que usted desee implementar. Entonces aquí hablamos de diseño. Entonces primero deberíamos seleccionar, ¿no? Voy a seleccionar y digo quiero trabajar con este texto de acá, ¿ya? Digo texto, ¿chévere? Y luego digo no me conviene eso y le quiero modificar, que no me convence, no le veo bien, entonces le digo vamos de este color, tampoco me convence, le coloco otro y así, ahí va jugando. Entonces todo depende de lo que usted desee realizar, reitero. Entonces una vez que usted tenga cierta información del documento, yo podría colocar ciertas secciones de párrafo, ¿sí? Entonces viene a estas alternativas, puede colocar viñetas o puede colocar numeraciones. Entonces coloco viñetas, la otra podría ser la colocación de este mismo texto con números. Entonces existen diferentes numeraciones y aquí usted escoge cuál de ellas puede utilizar dependiendo, reitero, de su necesidad o requerimiento. Lo importante es que la herramienta sí le da algunas alternativas para colocar numeraciones, ¿ya? Y luego esta parte de si quiere con cierta sangría o con cierto formato, usted también lo puede establecer. Simplemente es cuestión de seleccionar y automáticamente el Word lo que va a hacer es empezar a trabajar con lo que usted haya seleccionado. Bien, luego viene la alineación del texto, ¿sí? Existe el ajuste al lado izquierdo o centrado el texto, entonces voy a centrar esta parte de acá, lo voy a centrar, ¿sí? ¿Sí ven? O le puedo ajustar al lado derecho, o le ajusto o le hago que se ajuste a toda la dimensión de la hoja que puedo configurar. Entonces quiere decir que cuando yo llegue a un determinado texto me va a aparecer o me va a lanzar el ajuste tanto al lado izquierdo como al lado derecho, ¿ya? Entonces todo eso lo hace en esta opción de párrafo, ¿sí? Luego hay esta opción de grabar, ordenar, ¿sí? Cuando usted selecciona un texto le ordena en función de lo que usted tenga definido, ¿no? La parte de centrado, esta parte son colores de tema, o cuando trabaja con tablas, aquí la parte de que desea ir rellenando o colocando líneas, tanto en las líneas horizontales o verticales, izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Esto ya lo vamos a hacer más adelante. Bien, en este caso en la parte de ordenación usted selecciona el párrafo y establece el criterio. Bien, esto es para la parte de párrafo igual, pero en estilos que usted lo puede establecer. Entonces normalmente yo digo que no quiero, aquí cuando trabajamos con títulos, ya el Word lo que le hace es ir asociando ese título para generar automáticamente el índice. Eso, cuando revise las normas APA va a ver que existe una normativa para normar la parte de temas, subtemas y luego la parte de generación de tablas y de gráficos que forman parte del documento. Y para evitar el hecho de que usted manualmente lo genera, si usted lo define haciendo uso de estas herramientas de título o subtítulo, o título 1, perdón, o título 2, y luego va a la opción de proceso automático de nombre de tablas como de gráficos. Entonces si hace uso de estas alternativas, usted va a la primera hoja, genera
el índice automático y automáticamente lo que va a hacer es recuperar el nombre del título y la hoja a la cual se encuentra asociado. Entonces todo eso lo vamos a hacer más adelante, pero ahorita simplemente sí sería bueno que usted ya empiece a leer esa normativa para que en base a un criterio lo vayamos estableciendo. Y eso lo va a aplicar, indico, en un trabajo que lo voy a plantear la otra semana, que aplicando las normas APA más lo que nosotros estamos revisando, lo entregue. Bien, y la otra es de opciones de buscar, ¿sí? Donde hay un texto y lo puede... y la otra alternativa es no solamente buscar, sino buscar y reemplazar, que es la combinación de no solamente buscar. Entonces voy a buscar, por ejemplo, la palabra texto y la voy a reemplazar por otra. Entonces busco texto. Licenciado, disculpe, ¿podría repetir cómo puso esa pantallita para buscar texto? Ya un ratito, déjeme solamente concluir esto y me explica lo que deseamos hacer. Yo voy a colocar texto modificado. Texto modificado. Entonces aquí hay la opción de reemplazar todo, buscar siguiente. Entonces normalmente el proceso, cuando este proceso, lo que hace es ir siempre desde la línea en la cual se encuentra el cursor hacia abajo y luego va al inicio del documento, pero existe la correspondiente retroalimentación para que la herramienta lo pueda hacer. Entonces, o la otra, si está segura de que debe cambiar, ¿sí? En este caso reemplazar o reemplazar todo me va a hacer el mismo efecto. Entonces pongo reemplazar y me dice siguiente, buscar reemplazar todo, y ¿sí ve? Y me indica las veces que se realizó el cambio. Y luego, como ya la herramienta determinó que voy al inicio, pero como no estaba, llegó al final del documento, pero como no estaba al inicio del documento, entonces me pregunta si deseo continuar desde el principio, porque recuerden que aquí el cursor se encontraba en la parte intermedia del documento que estoy generando. Entonces por eso me apareció ese par de ventanas donde me pide la confirmación de la revisión desde el inicio del documento. A ver, ahora sí, por favor, ¿cuál era la pregunta? Sobre ese cuadrito que te puso ahorita, ¿eso como dónde lo encontró? ¿A cuál cuadrito? ¿A este cuadrito? Ah, el cuadrito de búsqueda. A la Sí, opción de buscar, vamos a la parte derecha superior y hay la opción de reemplazar. ¿Sí? Reemplazar. Entonces en reemplazar une las dos tareas, la de buscar y la de reemplazar. Entonces lo que hice fue ingresar un texto, ¿sí? que forma parte del documento y le reemplazo por otro. Entonces coloco en la función en buscar el texto que voy a reemplazar y en reemplazar por lo que voy a reemplazar. Y luego va la alternativa de reemplazar y reemplazar todo. Si coloca reemplazar todo, automáticamente todas las palabras que tengan coincidan con ese patrón, lo va a reemplazar. Y lo que me salió es que como me encontraba en esta parte del documento que era en teoría es la mitad, entonces empieza a realizar el proceso de búsqueda hacia abajo hasta finalizar el documento, pero como no estaba al inicio, me dice desea volver a continuar con el proceso de búsqueda desde el inicio, pues yo le digo sí, y obviamente lo va a hacer. Esta es la parte que ejecuté anteriormente. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Bien, si no hay preguntas, vamos a la alternativa 2. Yo tengo unidad. Aquí en donde está esto de colibrí, en donde es el tamaño de la letra, para abajito hay un X2 y X2 a la de arriba. Ya. ¿Qué es eso? Estos son subíndices
ya cuando trabajamos con parte matemática, entonces le dice, por ejemplo, aquí le dice x2, ¿sí? Entonces viene esta parte y le coloca, ¿sí? Y le aumenta o le coloca en la parte de arriba, entonces le decimos x2, ¿sí? Perdón, no me está, x al cuadrado, ¿sí ven? Entonces Claro, le coloca como para poner al cuadrado y eso. exactamente, pero adicional a eso existen otras herramientas en la parte de, permítame un ratito, en la parte de insertar, ¿sí? En la parte de insertar existe una parte de símbolos cuando usted desea incorporarlas, ¿no? Entonces hay más símbolos y ahí va incorporando otras, ¿sí? Que no están definidas para la parte de edición de fórmulas o colocar mayor, menor, igual, y usted no encuentra en su teclado. Normalmente todos los teclados se encuentran asociados a ciertos caracteres especiales, pero cuando usted no encuentra el carácter especial y desea incorporar, por ejemplo, deseo incorporar este signo, entonces lo único que hago es insertarlo, ¿sí? O deseo incorporar el cuadrado, ¿sí? Lo inserto, ¿sí? Entonces aquí yo pondría, por ejemplo, x cuadrado, ¿sí? Entonces, y así va recuperando todos los textos que se encuentran definidos como caracteres especiales. Cuando usted necesite editar fórmulas o colocar alguna referencia a algo, entonces hace uso de esto, ¿no? ¿Sí? Esto más a la parte matemática. Entonces simplemente lo que hago es ubicarme en uno de estos caracteres especiales y hago uso de la opción insertar y nada más, y selecciono. Entonces existen unos 252 caracteres que son sobre los cuales se encuentra definido todo el alfabeto. Cada uno está asociado a un código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digito AL, la otra alternativa es, si usted está en su computador y digita AL 64, por ejemplo, va a ver que le aparece un carácter especial, ¿sí? O digita AL 1 y usted puede sacar justo toda esa matriz de símbolos que tuvimos anteriormente, digitando los comandos que le digo, el alt y el número, son aquellos que me van a permitir desplegar los caracteres, pero en el caso de que usted no sepa cuál es el número al cual se encuentra asociado la tabla, lo más fácil es ir a la parte de símbolos, determina más símbolos y los va incorporando. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Bien, cuando elaboramos un documento, normalmente, y, por ejemplo, esto puede ser la página 1, ¿no es cierto? Y resulta que digo, voy a irme a la página 2, pero le voy a dejar en blanco esta sección. Entonces, normalmente lo que hacemos, yo he visto que hacen esto, damos enter, 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 y hasta que llegamos a la página 2. Entonces, cuando llegamos a la página 2, ahí empezamos a escribir, ¿sí? Entonces, página 2. Pero en el caso de que yo, por ejemplo, borre, ¿sí? O haga alguna modificación en la parte de arriba, ¿sí? Entonces va a ver que se va a ver afectado el documento porque le tengo vinculado los dos. Entonces aquí ingreso, vuelvo a ingresar un nuevo texto. Entonces quito nuevo texto, ¿sí? Y el momento en que yo hago eso, la primera línea de la siguiente página que yo le tenía ya se fue más abajo, ¿sí ven? Y luego toca hacer el típico borrado hasta que nuevamente se ubique al inicio de la página. Entonces aquí existen ciertos comandos que permiten el salto de página, ¿ya? Y el efecto que yo acabo de en este momento tener no lo tendría si hago lo siguiente. Entonces me voy nuevamente a la parte de la página anterior
y lo que hago es aquí salto a nueva página. ¿Sí? Y lo que digito es Alt Enter o Control Enter, perdón, Control Enter, ¿sí? Y automáticamente se va. Esta es nueva página, inicio de nueva página, inicio de nueva página. Entonces, de tal manera de que si yo estoy aquí, hago un texto, por ejemplo, digo otro texto y doy un enter, ¿sí? Y sigo dando enter, en teoría ya no debería desplegarse el inicio de la nueva página, ¿sí ven? En el otro caso, lo que hacía es que se desplazaba todo el documento. Entonces, si usted va a iniciar una nueva página, la alternativa es dar lo que aquí se encuentra, que es el salto de página, y está asociado a la tecla de control, control enter. ¿Sí? Estamos. O la alternativa de insertar una página en blanco, pero la que más se utiliza en este caso es salto de página, para que independientemente de lo que usted vaya haciendo en las páginas anteriores, la nueva página que usted desea inicializar no se vea afectada. Si yo voy a trabajar con más texto y ya sobrepaso el nuevo texto o finalizo la primera sección, ¿sí? Digito aquí control B y vuelvo a hacer control B y vuelvo a hacer control B para llenar un nuevo documento, ¿sí? Entonces va a ver que el salto de página se mantiene porque iría a la tercera hoja, ¿sí? Porque ya tengo dos hojas con el primer documento que estoy generando, introducción a diseño Word, por ejemplo. Y luego acá podría ser, digamos que normas APA, pero son hojas diferentes. ¿Ya? En el caso de que yo elimine, por ejemplo, esto, digo, ya no me interesa esto y me voy a mi paginita anterior, ¿sí? Entonces quiere decir que aquí encuentro un espacio en blanco, ¿sí ven? Pero en el momento en que yo nuevamente vuelva a nuevo texto, aquí coloque un nuevo texto, ¿sí? Que ya es parte del anterior, va a ver que el salto que di se va a la tercera hoja, ¿sí? Entonces eso es, yo veo que es de bastante utilidad para evitar el salto de línea, para poder llegar a la siguiente hoja, cuando lo que se desea es simplemente diferenciar un capítulo de otro o una sección de otra. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a la parte de insertar tablas. ¿Cómo inserto una tabla? Entonces, cuando yo quiero insertar una tabla, me voy a la alternativa de insertar y la opción de tabla. Entonces vengo aquí y selecciono cuántas filas y columnas va a tener mi tabla. Antes lo que hacía es ingresar el número de filas y el número de columnas. Hoy existe la interfaz gráfica que usted va seleccionando y en la parte superior tiene la indicación de que se encuentra seleccionado 5 columnas y una fila. Si yo voy más abajo estoy seleccionando 5 filas, 5 columnas, 3 filas y así sucesivamente. Entonces digamos que seleccione eso. ¿Ya? Sobre esto igual, lo que les decía anteriormente, ¿no? Doy botón derecho y va a ver que ya me aparece una interfaz diferente de la que yo tenía cuando seleccionaba solo texto. Esto, como son ventanitas, yo le puedo redimensionar cada una de estas simplemente yéndome a la intersección del vértice que está la una celda de la otra, y el cursor es el que me va a indicar que voy a ejecutar una acción diferente. Si ve que la retroalimentación que tiene el Office y es en todos los paquetes es por lo que el cursor cambia de forma. Entonces el cursor en este momento, por ejemplo, si yo salgo, ahorita no tiene la tradicional, ¿cómo se llama?
flecha, ¿sí? Entonces salgo de aquí y el cursor se me cambia, ¿sí ve? Tengo una flecha, tengo la forma de flecha, pero ingreso al editor de texto y me cambia de forma, ¿sí? Tengo una especie de I mayúscula, ¿sí? Voy acá, igual vengo, cambia de forma otra vez la ley, pero si me voy a la intersección de las filas o de la parte superior, mire que el cursor cambia de forma. Eso quiere decir que va a ejecutar una acción diferente. Entonces, la forma que va tomando el cursor, dependiendo de dónde se vaya ubicando, le va a indicar que el cursor tiene formas diferentes. Si usted se ubica en inicio, va a ver que el cursor está en la flecha hacia el lado izquierdo, ¿sí? Normalmente aparece hacia el lado derecho. ¿Qué implica el cursor a la mano al lado izquierdo y qué implica el cursor a la mano al lado derecho? ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien que sepa? ¿Si están ahí todavía o no? Por favor, Sí. activarán las cámaras. ¿Cuál es la diferencia entre el cursor hacia el lado izquierdo y el cursor hacia la mano derecha, hacia el lado derecho? Lado izquierdo y lado derecho. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Como usted dice, el momento de seleccionar en el mouse, o sea, el lado derecho y el lado izquierdo. Sí, Eso. pero con el uno hace una actividad y con el otro hace otra actividad. Claro, con el lado, si no me equivoco, con el lado, a ver, el lado derecho uno selecciona a donde quiere entrar y con el lado, perdón, al revés, con el lado izquierdo selecciono lo que quiero entrar. Ajá. Con el lado derecho me salen opciones para cambiar de texto para viñeta, cosas así. ¿O estoy equivocada con lo que usted preguntaba? Con lo que me está diciendo, en parte tiene razón. Ya, la una sirve para seleccionar textos, ¿no? Entonces, si ve, el botón está hacia el lado derecho. Pero si yo voy a seleccionar imágenes, ¿sí?, u objetos que forman parte del documento, ahí necesariamente tengo que cambiar de lado de la flecha. Entonces me voy a seleccionar. Entonces aquí le dice, permite seleccionar u objetos, ¿sí? Le permite seleccionar texto u objetos del documento. Entonces, entendiéndose como objeto una imagen, una tabla, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene diferentes objetos o imágenes, que es más claro el ejemplo, y quiere hacerlo y quiere seleccionarle, ¿sí?, va a ver que no lo puede hacer. O cuando hacemos un diagrama de flujo, va a ver que la flecha que le permite seleccionar texto no le permite seleccionar todos los objetos, entonces tiene que cambiar de objetos. Entonces eso ya lo vamos a hacer más adelante. Entonces cuando vayamos a la opción de insertar formas, entonces va a ver que si yo deseo copiar, ¿sí?, ya no lo puedo hacer con el cursor con la flecha hacia el lado derecho, sino que tengo que hacerlo con el lado izquierdo, así como copio textos. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero más allá de eso, tenga en cuenta de que el cursor le indica ciertas acciones que están asociadas por la forma que toma el cursor. Esta es la retroalimentación, reitero, de que usted va a hacer acciones diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso el cursor toma la forma de una regla que tiene hacia el lado izquierdo y una flecha hacia el lado izquierdo y derecho. Entonces eso le indica de que va a ser un aumento o disminución de la fila o de la columna. Igual situación en el caso de la fila. Así como hicimos en la columna, lo puedo hacer en la fila, ¿sí? Entonces puedo aumentar el tamaño de la columna o puedo reducirlo simplemente ubicándome en la parte inferior y moviéndole, ¿sí? Entonces ahí ejecutan la operación. Pero cuando voy a copiar texto, si usted ve, entonces el cursor se me pone en otro sentido, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir cuando yo quiera hacer la misma operación, ya no con texto, sino con objetos. Los objetos pueden, reitero, pueden ser las imágenes o pueden ser formas que utilice para realizar la diagramación de cualquier proceso. Entonces, si quiero hacer esta misma actividad, entonces
me tengo que necesariamente ir a la opción del símbolo en el otro sentido y me permitirá realizar la actividad que les indico. Bien, entonces, y así, es otro elemento de la interfaz que utiliza Windows para indicar la utilización o la actividad o la operación que podría ejecutar con la misma. Entonces esta es una tabla, ¿sí? Y para ingresar en la información de la tabla una vez que ya la tengo ingresado, entonces lo único que hago es irme a cada uno de los campos e ir ingresando información. Entonces puedo colocar número aquí de nombre, ¿sí? Puedo colocar descripción. ¿Sí? Entonces esta es una propiedad que usted lo establece dentro de la tabla para que se vaya ajustando al texto o lo vaya o simplemente lo queme. Entonces ahí tiene que irse a botón derecho, le da propiedades, ¿sí? A propiedades de la tabla, y ahí usted selecciona, ¿sí? El tamaño, la ubicación, tanto de la fila, de la columna, de la celda, si desea colocar algún texto alternativo. Entonces aquí empieza usted a configurar. Entonces permitir dividir las celdas de páginas, ¿sí? o en la columna, ¿sí? El ancho que usted desea darlos. Entonces todo esto lo configura en esta alternativa. Y si usted quiere darle un formato diferente al que está asociado a la tabla, entonces va a la opción de bordes y sombreado y le dice, bueno, yo no quiero que esté las líneas del borde con esa línea, sino que yo quiero definir un estilo diferente. Entonces voy y selecciono los estilos y le asocio. ¿Y dónde deseo colocarlo? Entonces digo, en mi caso yo le voy a colocar en la parte superior y en la parte inferior. Perdón. Y una vez que selecciono eso, acepto. Y acepto y me va a cambiar. ¿Sí? Así como cambio las líneas de la parte superior e inferior de la tabla, yo también puedo colocar opciones de sombreado, ¿sí? Entonces me voy a la opción de bordes, me voy a la parte de sombreado y ahí determino con color, sin color, determino el color que yo necesito y dónde deseo colocarlo. Entonces yo por ejercicio le voy a colocar este color medio verde. Puedo colocar algún efecto, ¿sí? Lo puedo hacer automático, lo puedo colocar alguno específico, ¿sí? Entonces, ¿dónde aplicar? Le digo en la tabla, en el texto, en el párrafo. En este caso va a ser la tabla y le acepto. Entonces, el momento de aceptar, va a ver que todo está cambiando, ¿sí? Entonces, ya todo depende de lo que usted desea hacer. Lo puede hacer sobre toda la celda, o lo puede sobre una fila, o lo puede hacer sobre una columna, o sobre todo, que es lo que acabé de hacer en este momento. Entonces, estas son las actividades asociadas a una tabla. ¿Qué más puedo hacer? Entonces puedo colocar sobre la tabla, puedo colocar e hacer uso de la combinación de la opción de inicio y darle formato al texto. Puedo colocar negrillas, le puedo inclinar, puedo cambiar el tamaño, ¿sí? Lo puedo disminuir, ¿sí? Aparte de eso, digamos que en la descripción voy a involucrar dos celdas. Entonces hay la opción de combinar las tablas, ¿sí? Entonces para eso simplemente me ubico en las dos tablas, doy botón derecho y me existe la alternativa de combinar celdas. Entonces combino y luego le puedo centrar, ¿sí? Y a estas a su vez puedo volver a dividirlas, ¿sí? Entonces nuevamente me ubico en la celda que deseo dividir y hago uso del botón emergente. Recuerde que dependiendo de dónde me encuentre me salen opciones diferentes. Para eso simplemente doy el botón izquierdo y me aparece, ¿sí? Botón derecho y me aparecen las alternativas que podría trabajar con eso. Digo, voy a dividir la celda esta y me dicen cuántas columnas. Pues las columnas
digo, voy a insertar 3 columnas y le voy a aceptar, ¿sí? O puedo dividir una misma fila, una celda en varias filas, haciendo uso de la misma, dividir celda. Entonces ahí me pregunta en cuántas columnas, le digo que ninguna, pero en filas sí. Le voy a insertar 3 filas, perdón, 3 filas, le acepto. Y tengo esto. Entonces de esa manera yo voy dándole formato o diseño a la tabla con la cual voy a trabajar. Y si quiero volver al paso anterior, tendría que, si desea volver a combinar, hay la opción de combinar celdas, ¿sí? O combinar filas, y vuelvo nuevamente a lo que tenía anteriormente. Luego me ubico acá y le vuelvo a su tamaño original. Entonces todo, todo depende de lo que usted desee realizar para sobre una tabla, y las operaciones que se encuentran asociadas. Se ubica con el botón derecho y ahí tiene todas las alternativas que usted podría colocar. Cuando desea dar estilos o formatos, ya sabe que tiene que irse a estilos de borde o propiedades de la tabla, que también le da todas las operaciones que se pueden hacer sobre las tablas, sobre las celdas, sobre los bordes o sobre las partes de sombreado. Entonces va sombreado, nuevamente le reitero, y podría ir a su vez en esta alternativa de bordes de página o de sombreado, y allá hace uso de todo lo que se encuentra desplegado en cada una de estas alternativas, para que dependiendo del gusto que usted desee colocarla, pues vaya aplicando, nada más. Las operaciones que están asociadas son las famosas de combinar celdas, ¿sí? Aparte de eso, podría yo dar el texto, ¿no? En el texto, yo, como estamos trabajando con tablas, aquí yo quiero desplegar un texto, pero no de forma horizontal, sino de forma vertical. ¿Qué haría? Entonces me voy a propiedades y dice dirección de texto, ¿ya? Entonces le digo, bueno, ahí el que en este momento está trabajando, o lo puedo ubicar en desde la parte inferior hacia la parte superior, o desde la parte superior hacia la parte inferior, y le coloco, y automáticamente me coloca, y le puedo ir asociando, y en fin, o sea, de esta manera es un poco las operaciones. De esta manera un poco son las operaciones que están asociadas a este proceso de inserción. Bien, hasta aquí alguna pregunta. Entonces hemos revisado la parte de inicio y la parte de inserción en una pequeña, en lo que tiene referencia a tablas. También hay, continuando con la parte de inserción, está la alternativa de insertar, así como insertamos tablas, puedo insertar imágenes. Entonces las imágenes, me voy a ir a la otra, a la parte inferior, y voy a colocar aquí insertar imágenes. Entonces las imágenes, esta herramienta le permite insertar ya sea imágenes en línea o imágenes que usted tenga definido dentro de su computador. Entonces aquí hay la alternativa de este dispositivo. Quiere decir que usted tiene en su equipo imágenes y las desea incorporar, o digamos que no tiene y desea incorporarles. Entonces tiene la alternativa de irse al navegador Bing que maneja Microsoft, para hacer la búsqueda e insertar de una imagen que se encuentre en el internet. Bien, entonces esperemos que se carguen las imágenes o el proceso de búsqueda que le voy a mandar a buscar, y le vamos a insertar. Un poquito tengo dificultad en el internet, parece, pero bueno, tengámosle un poquito de paciencia hasta que se cargue y estaríamos insertando la imagen. Problemas.
Bien, preguntas por favor mientras se cargan las imágenes. Bueno, Sí, aquí hubo yo tengo una a la anterior que no alcancé a preguntar. Ahí en donde puso las letritas, usted Ajá, puso las letras así en forma a ver, vertical. Esa ajá, parte no vi en dónde cogió. Bueno, no comprendí muy bien. ya. Bueno, tuve un inconveniente con el archivo, le voy a volver a compartir ya. Un ratito. Chan, chan, chan. A ver, les voy a compartir el archivo ya. Compartir. Ahí lo están visualizando. ¿Sí? Por favor. No, todavía no sale. ¿Ya? En este momento ya lo tengo. O sea, solo dice que usted está compartiendo, pero no sale El documento. documento. Ah, ya salió. Ya. Listo. Ahora voy a volver a insertar el. Voy a insertar el. Voy a hacer uso de la opción de insertar. Permítanme un ratito. Permítanme un ratito, voy a dejar de compartir para modificar el archivo. Ahí estamos. Ahí sí le visualizan. Sí. Ya, entonces voy a la opción de insertar. Me voy a tabla. Voy a seleccionar simplemente este campo. ¿Ya? Y luego voy a, sobre esto voy a escribir un texto. Texto. Y sobre esto doy botón derecho. Botón derecho y me voy a la opción donde dice dirección de texto. ¿Sí? Entonces hago uso de esta opción para cambiar el direccionamiento del texto que tengo dentro de esta celda. Digito esa opción y me da estas alternativas. ¿Sí? Entonces texto y usted puede visualizar el efecto que voy a colocar. Simplemente selecciona y ve que de la forma como va a quedar. Y usted simplemente una vez que ya visualiza y define, simplemente le acepta y el texto se cambia. Eso es. Muchas gracias. Me llama. Ya. Bien, entonces vamos a quedar por ahora hasta aquí. La próxima semana complementaríamos todo esto. Lo que sí les pediría es que ya revisen esa parte de normas como tarea.
para continuar y hacer un ejercicio. También no se olviden. Disculpe, no se le entendió lo que dijo la última parte. Continuaríamos la próxima semana y... Continuaríamos la próxima semana ya con el resto de opciones del Word para la elaboración de un documento, y luego aplicaríamos o haríamos una parte práctica ya aplicando normas APA. Yo por eso les pedía que queda como tarea simplemente que ustedes lean la normativa, y una vez que tenga ya clara esa normativa, entonces haríamos el ejercicio. Listo.